Carnal, ¿cómo viste las elecciones en este domingo? Un gran fracaso de Andrés Manuel López Beltrán. Esta era la primera pequeña gran prueba. Creo que aquí el gran perdedor es el INE, en el caso de Coahuila el IEC. Nunca nos subieron a explicar bien a bien cómo y por quién votar. ¿Te acuerdas que le habíamos echado carrilla al ministro del chicharrón preparado? Quedó él y su carnal, güey. Está bien que ciudadanicen la elección del Poder Judicial, pero denos las herramientas para poderla avalar. ¿Dónde está la decisión realmente ciudadana? Eso es lo que a mí me enerva. Querida raza norteñauta, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Nación Norteña, el podcast con mi querido Beto Morales y su servilleta Israel Reyes. Carnal, ¿cómo estás? Muy bien, mi hermano, gusto saludarte. Ya estamos por acá Bendito. listos en este podcast de Nación Norteña. Oye, y ahora sí ya un poco más caluroso, ya con menos lluvia y con menos tragedias en la calle, ¿no? Ahora ya no hicimos tanto tiempo como en otras semanas para venir hasta acá, ¿no? A la cabina. Pero sigue siendo una locura a final de cuentas, pero bueno, salimos una hora antes y con eso Sí, logramos ya llegar que nos a pongan tiempo. una caseta, ¿no? Es correcto. Carnal, ¿cómo viste las elecciones en este domingo del Poder Judicial? ¿Se le puede llamar elección lo que pasó el domingo? Híjole, jugando al ángel y al demonio, pues yo pudiera decir que sí, fueron 13 millones. Nada. Los que salieron a votar. Nada pudiera decir Alito, nada pudiera decir también la oposición, pero pues sacaron más votos O que sea, en para la ti, para elección Morena, sí presidencial. fue un buen resultado. Pues para ser la primera vez está bien. Yo creo que fue ¿No? un fracaso, por más que traten de taparle el ojo al macho, fue un fracaso total. No lograron sacar a quien querían sacar a la elección. La última elección tuvimos 60 millones de mexicanos votando. Así es. Ahora 13 millones se me hace sumamente poco. Y más cuando se habla de una gran infraestructura electoral que tiene Morena a nivel nacional. ¿Dónde están todos los beneficiarios de programas sociales? El que me quieras mencionar. ¿Dónde están todas las maestras y maestros que iban a apoyar el proyecto? ¿Dónde están todos aquellos afines al partido que hoy gobierna nuestro país? 13 millones creo que no los representan. Carnal, qué buena. Y de esos hay una parte que no pertenecen a ese partido. Qué buena crítica acabas de dar. Porque hay muchos de lo que he sabido superdelegados de algunos estados. Para no mencionar estados porque pues, son varios. Claro. Pero de muchos, cabe destacar. Coahuila fue de los primeros lugares en sacar votación. Fue el estado histórica. con el mayor porcentaje de votación para la elección judicial. Para la elección No podemos judicial. compararnos con Durango y Veracruz porque ellos tuvieron una elección constitucional de municipios. Ajá, Entonces adicional. no hay punto de comparación. Pero si hubiéramos dejado solo la elección del Poder Judicial, Coahuila tuvo el mayor registro de participación y fue una participación muy baja de apenas el 24% del padrón electoral. Estamos hablando que poquito arriba de 500,000 habitantes votaron, cuando tenemos un padrón de 2,400,000, más o menos. Fue un porcentaje alto, el más alto del país, en la elección del Poder Judicial. Si nos comparamos con Durango y Veracruz, pues obviamente estamos muy distantes, ¿no? Que ahí veía yo una entrevista a Luisa María Alcalde que decía, es que si vemos las elecciones de Durango y Veracruz, nos fue muy bien. Pues sí, porque arrastró el voto a esas elecciones a votar por el Poder Judicial. Pero si hubieran quedado en soledad como el resto del país, creo que no hubiéramos llegado ni a los 10 millones, compadre. Sí, fíjate que hablando de esto, como primer ejercicio yo no lo veo tan mal. Pero sí voy también con la crítica que mencionas, porque hay muchos superdelegados que ya desde anticipadamente están levantando la mano para suceder a los siguientes gobernadores de extracto morenista, donde ya están ahí levantando la mano. Oye, compadre, a ver, si eres el superdelegado, ¿qué estructura tienes, no? ¿Cómo mostraste el músculo para quedar bien al menos con la presidenta, no? Entonces yo creo que ahí hizo falta un buen trabajo, sobre todo con el tema de sus propias bases. Cada partido político, pues eso ya lo sabemos todos, cada partido político tiene sus estructuras, tiene su base. Entonces, aquí en Coahuila les fue muy bien porque también el estado de Coahuila, como es de oposición, como es priista, pues ellos también tienen su estructura y también la sacaron a jalar. Y eso está también muy bien y eso habla muy bien de ellos, porque al final de cuentas no solamente se echaron a la hamaca y dijeron, bueno, pues no vamos a votar Que y a pase ver lo que pase. Y pase lo que pase, a ver qué queda, ¿no? Creo que la oposición a nivel nacional se equivocó y no hizo al menos
no le apretó las tuercas a la poca estructura que le queda para conservar al menos los magistrados y las magistradas que se estaban oponiendo a esta elección como candidatos también de la misma, para que al menos como oposición darle en la madre al actual gobierno del régimen, ¿no? No, dejaron meter el gol sin lidiar, sin batallar. Y de una manera huevona hicieron la protesta en materia de, pues, vamos a abstenernos en votar. Fíjate que yo difiero un poco porque yo lo veo más como una estrategia en el tema de los partidos políticos de oposición, de no hacerle el caldo gordo al partido que hoy gobierna el país y hacer que su elección brillara. Más que una huevonería, si lo queremos llamar así, creo que fue cierta estrategia de déjalos correr a ver hasta dónde llegan. No les vamos a abonar para que tenga éxito este proceso que acabamos de vivir. Pero pues son suspicacias a final del día, ¿no? Y tal vez acertemos, tal vez nos equivoquemos. Lo que sí veo es un gran fracaso de Andrés Manuel López Beltrán como encargado meses antes de hacer un gran padrón a nivel nacional, que dónde está el resultado, ¿no? Esta era la primera pequeña gran prueba para ver si realmente podría armar esa estructura que esperaban. De hecho, ellos decían que al menos la mitad de quienes habían votado por Claudia Sheinbaum saldrían a las urnas. No ocurrió. Creo que por más que quieran esconderlo, enciende las alarmas en Morena. Por más que digan no perdimos en los estados donde hubo municipios, sí perdieron. Más que perder alcaldías, creo que perdieron participación de sus, no quiero decir militantes, de sus, se me fue la palabra, compadre, de quienes son afines a. Ajá, sí, de los simpatizantes. De los simpatizantes, creo que esa es la gran pérdida. Creo que, si bien dice sí, fue un éxito, yo no lo llamaría un éxito, fue un ejercicio, tampoco lo llamaría democrático, fue un ejercicio de prueba, creo que una prueba piloto, dicen que en 3 años vendrá nuevamente. La manera en la que se votó fue muy confusa. Creo que aquí el gran perdedor es el INE, es en el caso de Coahuila el IEC. Nunca nos subieron a explicar bien a bien cómo y por quién votar. La realidad es que en este afán de, por un lado, de querer imponer a quienes ellos querían y por otro de no gastar cuando esta elección nos salió en un dineral, pues nos dejaron en el limbo a los ciudadanos y no nos permitieron conocer los perfiles de quienes están al frente del Poder Judicial. Ahora, no me parece correcto que nos hayan dejado a los ciudadanos la elección de decidir quién va a ejercer la justicia en nuestro país. No se me hace correcto que nos hayan dejado la decisión sin conocer quiénes son y por qué van a estar ahí. Creo que como se llevaban antes los procesos eran sumamente buenos, que hay que meterle mano al Poder Judicial, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que esta no era la manera. Para mí es y seguirá siendo un capricho político de Andrés Manuel López Obrador, una rencilla política que coronó ya la cereza de su pastel, y con esto creo que ahora sí culmina el poderío de López Obrador y veremos y diremos si viene un cambio evolutivo en nuestro país en toda esta materia y realmente Claudia Sheinbaum toma las riendas del país. Ahora, muchos dirán, es que fue un éxito. ¿Para quién? Para las familias que acomodaron a sus ministros, para las familias que se logran meter al Poder Judicial, que esto va a traer más comentarios y va a traer más cosas que platicarle a usted, pero ahorita por lo pronto estamos en el tema de en sí lo que fue la elección, ¿no? Mira, algo que me da un chingo de gusto, carnal, en este ejercicio, que sí voy de acuerdo contigo de que hizo falta que sacaran a mostrar el músculo los gobiernos de Morena, y estoy hablando de los gobiernos locales, de los gobiernos de los estados, y también me da gusto que al final de cuentas muchos dijeron, no, pues es que este es un desconocido y esta es una desconocida. Oigan, con esas personas que están señalando que son desconocidos los candidatos y candidatas que estuvieron en esta ocasión, les pregunto por el nombre de los 3 ministros de la pasada administración o de esta administración que están saliendo. Pues obviamente no van a saber los nombres. Que no se nos olvide una cosa, anteriormente la ciudadana ya está poniendo aquí el desorden, pues ya le puso jeta de que está molesto Beto, yo también te voy a poner jeta de que estoy un poco molesto, pero el asunto es de que antes los decidía o proponía el presidente o la presidenta de la República al Senado y ellos ya votaban de una manera colegiada para ver quién quedaba o no. Al final de cuentas,
sí había una democracia, que es otro tipo de democracia, pero al final de cuentas el compromiso de esos ministros y de los magistrados, pues al final de cuentas era para ciertos grupos políticos. Sí, compadre, pero era gente que venía preparándose toda su vida para llegar ahí, fuera por compadrazgo, por familiares, por intereses, por lo que usted quiera, diga y mande. Pero traían una preparación. Y hoy vemos, yo creo que un 30% sí está preparado, pero el otro 70% llegó porque pues le ayudaron a llegar, güey. Oye, carnal, por cierto, déjame te recuerdo, ¿te acuerdas que le habíamos echado carrilla al candidato a ministro del chicharrón preparado? Quedó él y su carnal, güey. O sea... Quedaron, les funcionó. Ahí es donde te digo lo lograron. No, chingado. ni madre, O sea, no, ¿cómo, ni madre, güey? no, ni madre. Ahí es lo que te digo del tema de la intromisión familiar y de todos estos intereses que se mueven. ¿Cómo, güey? O sea, ¿cómo? Nomás falta que Dora la transformadora también haya quedado. No la he monitoreado, pero ahorita que me recuerdas lo voy a hacer. Pero sí, o sea, es algo asqueroso. La anécdota es, la analogía es, imagínate que te vas de vacaciones a Cancún. Te subes al avión, güey, y se sube una aeromoza y antes de que empiece el vuelo pasa en el carrito con una urnita y el número de asientos de cada pasajero. Señores, a partir de hoy las reglas han cambiado en la aviación de México y hoy quien va a pilotear el avión es el 17B, Israel Reyes. Pásele a la cabina, usted va a manejar el avión hoy. Oye, acomodándote. Güey. No, te ríes, cabrón, pero... Oye, ¿dónde está el clutch aquí, güey? Así es que, a la madre, güey. Voy a hablar cosas serias con este No, pues yo le quiero meter un poco de Chingada jocosidad, güey. Entonces ahora, güey, el de los el que truena más que el chicharrón, pues va... Oye, ya quedó, Va a juzgar. Pero bueno, mira, es que también muchos nos dejamos llevar. Que he visto aquí en lo local, no estoy hablando del plano fuera de lo local, pero hay muchas personas que con un doctorado apantallan personas. Y hay personas que no se nos olvide que el doctorado no quita lo tarado. Entonces, este chavo se supone que tiene el del chicharrón preparado, sé que tiene un doctorado, sé que tiene 2 maestrías, entonces no podemos decir que no está preparado. Y no podemos decir que el que esté haciendo carrera judicial, siendo que el 97% de los principales casos que daban, pues no se administraba la justicia. Acabas de revolver la mezcla, porque para mí una cosa es la preparación académica y otra cosa es la carrera judicial. Son dos cosas muy distintas. Creo que puede haber gente en carrera judicial solo con la licenciatura en Derecho y que durante 15 años ha conocido el andar del Poder Judicial y se ha preparado para ocupar un cargo que sabe cómo ocuparlo. Y a diferencia del chicharronero, que tiene 2 licenciaturas, 2 maestrías, un doctorado, y en su perra vida, güey, ha ejercido como funcionario público del Poder Judicial. Ha repartido justicia, sí. Bueno, esa es la pequeña gran diferencia. Pero también vemos ese contraste, ¿no? Porque hay personas que han estado trabajando y han hecho carrera judicial y se comportan fuera de casita como el Lord Tablazos. Entonces, la verdad, carnal, es de que, por un lado, como habíamos quedado la semana pasada, por un lado sí estábamos de acuerdo de que pues hubiera grandes cambios dentro del Poder Judicial. Quizá algunos no están de acuerdo en el cómo. Pero hoy por hoy, siguiendo la línea de la presidenta Claudia Sheinbaum, de Andrés Manuel López Obrador, el triunfo es del gobierno. Y la aprobación que tiene la presidenta ahorita, que es del 67%, está avalada por el pueblo mexicano. Pues oye, hay algo ahí que le puede hacer ruido a las demás personas que no tienen partido y que no simpatizan con nadie más que con la presidenta. Yo no mezclo la aprobación de Claudia Sheinbaum con el fracaso de esta elección. Una cosa es el trabajo que está haciendo la presidenta, que ha sido muy positivo. Creo que esta elección es un parteaguas para que comience otros aires en México en materia política y gubernamental. Yo no lo mezclo porque si realmente hubiera una afición por formar parte pues la elección hubiera tenido otro resultado. No es posible que haya existido tanto rechazo, tanto abstencionismo, cuando tenemos programas sociales en México que deberían de haber avalado esa elección, güey. Bueno, estructuralmente, sí, o sea, sí. No es posible que ni siquiera hayas llegado a la mitad
de lo que llegaste cuando Claudia ganó la presidencia. Ni siquiera a la mitad. Que eran sus números. Andrés Manuel López Beltrán decía que iban a lograr que votaran entre 25 y 30 millones de mexicanos. Ni siquiera llegaste a ese número, güey. Entonces, está para hacer una retrospección interna dentro de Morena y evaluar si están haciendo bien las cosas o realmente necesitan una reestructura desde sus bases de liderazgo, porque no está funcionando la cosa, güey. Mira, carnal, en esta elección histórica veo que sí hubo muchas cosas que pueden mejorar y que pueden cambiar. Así como los partidos políticos tenían sus propios acordeones, yo hice el mío. Yo hice mi acordeón, porque pues no me iba a acordar de todas las boletas, de las 6 boletas. Yo hice el mío así que, mira, de esta boleta sí me cae bien y ya me gustó y más o menos las propuestas. Sí te cae bien. Sí, y me gustaron las propuestas, porque si me propones tú eres del 0.010001% que se metió a ver cuáles eran las propuestas de cada... porque no había dónde verlas. ¿Estamos de acuerdo? No había dónde verlas. Y ese también es un error de los institutos electorales. O sea, tú fuiste de ese muy bajo porcentaje. Me puse a buscar. ¿Qué estudió? Me hice mi acordeoncito y con el acordeoncito fui a votar. Pero eso sí, también que quede claro, de ese acordeón, los primeros que deslindé eran los que estaban en los acordeones de los partidos políticos, güey. Los primeros deslindados. Oye, a ver, espérame. Yo no milito en ningún partido político. ¿Por qué les voy a hacer el caldo gordo a los partidos políticos? A ninguno. Y partiendo de ahí, hice mi acordeón y voté, señores. ¿Qué punto interesante puede ver acá? Oye, el tema de los acordeones, al final de cuentas, pues no era un pecado ni era un delito. Nada más era una guía de cómo ibas a votar. Vimos que el presidente también usó acordeón. Vimos que mucha gente de la pesada, de los altos rangos, pues también tenía su acordeón. Cosa que está súper bien. Sí, hay unos acordeones, no sé si los viste, carnal, que tenían la imagen del Papa, del actual Papa, y luego volteabas y tenían los acordeones del partido político, güey. Es increíble, pero sí existían. O sea, yo pensé que era algo de la inteligencia artificial. El tema es de que los que salieron a votar, chido. Los que no salieron a votar, también chido. Están en su derecho. Aquí no es una obligación el salir a votar nada más porque sí. Ni siquiera salir a votar a los onzo. Creo que se puede hacer mejor el tema de la elección judicial. Pero hoy por hoy ya sacaron y ya tiene un color diferente el Poder Judicial. Sí, totalmente, tiene un color guinda. Sí, es un color guinda. Cuando antes no tenía colores. Ay, ¿cómo no, compadre? Sí, cuando antes no tenía un color. Tenía varios. Pero correcto. Pues estamos hablando del prianismo pero estamos hablando de ese conservadurismo que tienen ahorita, porque tanto el PRI como el PAN son los mismos de mochos y son los mismos de conservadores. A mí no me engañan. Yo insisto no me que era innecesario dejarle al pueblo la decisión de quién está al frente del Poder Judicial. Pero ¿por qué sería innecesario? ¿Por qué nos dejan la responsabilidad a nosotros cuando ni siquiera los conocemos, güey? ¿Me vas a dejar la responsabilidad a mí? Dime quiénes son para elegir bien. Estamos peor. Qué triste que una elección en nuestro país, que la primera elección del Poder Judicial se haya vuelto un examen de admisión a preparatoria, en que si no llevabas acordeón, no pasabas. Qué triste. Ok, déjanos la decisión. Vamos a votar los ciudadanos. Pero dime quiénes son, güey. Dame herramientas para yo tomar una decisión pensante, correcta, en base no a mi conocimiento profundo en leyes ni en materia judicial, sino en base a las propuestas, perfiles, historial académico, carrera, antecedentes, como lo hacen cualquier candidato, que me permita tener una perspectiva, porque ni siquiera los candidatos de puestos de elección popular realmente nos dan a fondo quiénes son y de qué vienen, pero nos dan una perspectiva. Y esa perspectiva muchas veces a primera instancia te gancha y ya votas por él. Ahora no hubo nada, güey. No es posible que estemos en el limbo y tengamos que usar un acordeón que nos recomendó el cuñado, el vecino, el primo, que vimos en el Facebook, que vimos en la tele, que decían que así era. ¿Y dónde está la decisión realmente ciudadana? Eso es lo que a mí me enerva. Está bien que ciudadanicen la elección del Poder Judicial, pero denos las herramientas para poderla avalar. Votamos a ciegas, Israel. Es una realidad. Tú estudiaste. ¿Cuántos mexicanos
hicieron lo que tú. Pero No, yo creo que no llego ni a 100, güey. bueno, O sea, y sí voy de acuerdo con lo que estás diciendo, carnal, porque al final de cuentas, pues ahí me puse a estudiarle y repasarle, pero fuera de eso no los conocía, ¿eh? No tenía ni idea. Y te aseguro ni de los que siquiera parte estudiaste, su de trayectoria, los que güey. estudiaste has de haber conocido a 2 de 10. Fácil, 2 de güey. 10, sí, Fácil. más o menos. Y el resto, pues, le leíste ahí su preparación, lo que anduvieron haciendo y te convenció. O se te hizo guapa, o el vato te cayó bien en su, Sí, su a manera primera de- imagen. Pero realmente no pudiste tomar una decisión basada en carnita, güey. Oye, esta chava tiene 12 años trabajando en el Poder Judicial, estudió licenciatura en Derecho, ha estado en tales juzgados, ni siquiera sé la terminología precisa. Y dices, oye, güey, pues esta chava creo que está preparada para ser el juez. La realidad es que no nos interesa porque no lo vemos como una recompensa inmediata a todo el tema del Poder Judicial. ¿Cuántos mexicanos en el país realmente estamos involucrados en un tema jurídico que necesitemos un juez de distrito, un juez laboral, un magistrado regional, un juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Son términos y situaciones muy, muy altas, güey, muy elevadas, que el grueso de la población mexicana no lo vivimos día a día. Con los puestos de elección popular es muy diferente. Tenemos el beneficio de los alcaldes, de los gobernadores, de los diputados, el regidor. Al día a día hay una recompensa inmediata, a corto plazo, incluso de la misma presidencia del país. Los programas sociales son una recompensa inmediata. Pero aquí, ¿qué, güey? O sea, esa es la gran crítica, creo ya, fríamente y sin tapujos y tampoco sin filias, sin fobias, sin favoritismos, no nos quieren dejar la responsabilidad. Denos las herramientas, pero después no vengan y nos digan, ustedes, pueblo de México, eligieron al poder. Sí. No chinguen, güey. Y lavarse las manos. No chinguen. Pero, carnal, algo que sí te puedo decir, hoy por hoy, la persona que haya votado o no, ya va a poner los ojos sobre los nuevos ministros y los jueces. Y ya va a poder exigir. Ahora sí van a estar un poco más observados. Ahora sí la tía panista está retorciéndose. Porque pues quizá, probablemente, y a mí me gustaría, ¿Cómo le vas y a me encantaría exigir? que sucediera ¿Cómo que y Hugo qué? Aguilar, desde hace 167 años, llegara una persona de descendencia indígena a ser... ¿Cómo y qué le vas a ministro. exigir a un juez o a un ministro? Oye, de entrada, las estadísticas de la pasada administración estaban de la jodida. Estadísticas de... De cómo impartían justicia, de cómo administraban la justicia. Ahora, ¿cómo y qué le vamos a exigir a los ministros? Bueno. ¿Dónde está la herramienta? ¿Dónde está el camino para yo, ciudadano, estar al pendiente y exigirle al ministro que ejerzca bien la ley? Que Bueno. se ha equivocado, que se equivocó en el juicio que emitió en el caso de Edith Leija. ¿Cómo lo hago? Bueno, mira, al final de cuentas, no vamos a terminar de evaluar de cómo juzgó, cómo no juzgó. Pero de todos los juicios que están rezagados, al menos se puede empezar a medir con eso. Si el 97% de los juicios estaban rezagados, oye, al menos si los bajas al 50 o al 40, pues bueno, va trabajando la cosa. Pero ser tan quisquillosos en ver cómo está así como está tomando la decisión de si a favor o en contra en un juicio, pues creo que sería ya un poquito más complejo y sí se necesitaría un instituto especializado para que los esté evaluando, cosa que a mí sí me gusta que Das exista. en el clavo. Cosa que a mí Das sí en me el gusta. clavo. En lugar de hacer toda esta faramaya, qué diferente hubiera sido crear un instituto de revisión del Poder Judicial. Evalúas a todos los que están y de aquí para el Real los vas evaluando año con año si quieres, o cada 3 años, o cada 2 años. Su actuar dentro y fuera de la corte. Sí, pero- Una analogía muy coloquial son los árbitros de fútbol americano. Son cabrones que ganan un chingo de lana, güey. ¿Por qué les pagan tanto? Para que no sean corrompidos y piten a favor o en contra de un partido u otro. Y aún así. Y aún así hay Sí. errores y hay dudas. Pero está muy formal ese pedo, güey, porque los deportes se prestan mucho a la apuesta y a la malversación de partidos. ¿Por qué no poder lograr, en el caso del Poder Judicial en México y en otro poder también legislativo, en el caso del Poder Judicial, que tengamos gente limpia, y no hablo que esté bañadita,
que tenga una carrera limpia, que no tenga antecedentes penales, que no tenga cola que le pisen, que tenga un comportamiento firme dentro y fuera de los juzgados y darle seguimiento. Te equivocaste, no pasaste el examen, que no solo es de conocimiento, sino también de tu comportamiento. Ahí entra el hortablazos. ¿Sabes qué, güey? Tú la cagaste. Sí, y tienes ya tarjeta amarilla y doble tarjeta amarilla. Güey. Traes 2 puntos en tu superlicencia con la Fórmula 1. A los 5 ya no puedes seguir, güey. Váytelas. ¿Por qué no hacer eso mejor? Carnal, y abonando un poco a lo que comentas, si ya se democratizó el Poder Judicial, ¿por qué no también empezar con una propuesta que todos los juicios sean grabados y sean expuestos al escrutinio público y que los pongas así como tienen el canal del Congreso, el canal judicial, y que también estén viendo ahí, oye, cada quien en la cuestión local, que estén viendo ahí, mira, aquí están determinando este juez este rollo, ¿no? Y aquí este juez este rollo, y ya cada quien que se agarre. Pues que tengas una plataforma de acceso para los fines que el interesado convengan, pero así como que estar publicando todos aquí, a mí me vale madre, güey, si este cabrón lo están juzgando porque le ponchó la llanta al vecino, güey, o sea. Porque también hemos visto casos en algunos juicios que han sido grabados en donde pasa de que una mamá pierde a su hija, el ejemplo. Después la policía y la fiscalía no hacen ni madres, güey. Ella va, los detiene y los entrega a la policía. Los llevan ante el juez y el juez exonera al asesino y todavía la mamá vuelta loca porque las instituciones todas le quedaron mal. Es que diste en la parte medular. El juez al final de cuentas duele, juzga en base a la información recabada y esa información recabada viene transgiversada desde abajo, güey. El problema del Poder Judicial, y escucha estas palabras, el problema del Poder Judicial no está en los jueces y magistrados. El problema del Poder Judicial viene desde abajo. Desde el policía que hace la detención, el Ministerio Público que toma la primera declaración, el juez que le sigue interior, luego el otro y el otro y el otro, hasta que llega el juez a la hora de la sentencia, pues está un desmadre. Y ahí es donde se tuercen las cosas. No son los jueces los del pedo, es todo lo que está abajo. Todo eso que viene corrompiéndose, todo ese caminito, remata con el juez. Porque al juez no llegas tú y le das una lana para que me sentencie a mí. Pero tú le diste lana a Edith, a Isra, al otro, al otro, ¿no? Para que te acomodara el caso, güey. Ahí es el verdadero problema del Poder Judicial. Bueno, pues entonces ya tenemos el tema del Poder Judicial y ¿por qué no vamos ahora con las fiscalías, no? Ahora, de entrada, ahora sí que haga un buen ejercicio el gobierno federal y sea realmente autónoma la fiscalía con Gertz Manero y sean las fiscalías también locales realmente autónomas, porque de autonomía no conozco hasta ahorita nada. No, son pertenecientes a los gobiernos definitivamente. O sea, ahí no hay tema. Pero sí, pues si ya pasó esto con el Poder Judicial, pues ahora, ¿por qué no hacer el Poder Legislativo de carrera? ¿Por qué no hacerlo parlamentario? Que sea de carrera. Imagínate, no se reelige ninguno de los que están ahorita, güey. Pues, pero los que vienen a lo mejor sí, güey. Sí, o sea, hacer una buena no es como que lo que yo está... sí voy con la meritocracia, o sea, siempre y cuando exista. Que quieren cambios verdaderos, háganlos, güey. Pero no nos dejen la responsabilidad al ciudadano, nomás a lo pendejo. Porque para mí fue una elección a lo pendejo, dejarnos a los ciudadanos elegir algo que ni siquiera sabemos cómo elegir. Porque ni siquiera sabíamos cómo votar. ¿Es cuánto? Pues, carnal. Esto debería ser función de un cuerpo colegiado, que sea el que estudie y el que evalúe, porque va a tener los conocimientos necesarios para poder decidir quién tiene las credenciales necesarias para ser juez, magistrado, ministro, etcétera, 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 ¿no? Totalmente apartidista, totalmente fuera como se hacen del las cuestiones sistema. académicas. Claro. Punto. ¿Quién tiene las mejores credenciales? Sí. Pero gente que le sabe, güey. Sí, claro. Sí. Que sabe analizar los perfiles. Perdón, pero nosotros no sabemos. Es más, ni los que estudian Derecho o estudiaron Derecho pudieron analizar bien perfiles porque no saben ni qué pedo. Hubo personas que conocí ya nada más para cerrar, carnal. Que estudiaron Derecho, pero no están titulados porque ponle que deben unas materias ahí. 2, 3 materias. Pero se jactaban, cabrón, que eran los non plus ultras en la expertise de esta elección y eran los non plus ultras para hacer un verdadero filtro y decirte quiénes eran los candidatos. Ustedes saben quiénes son, ustedes saben quiénes son. Bueno, pero a partir de ahí ya no voy a decir nombres porque después raspo muchos muebles. No, y el que menciona omite.
Entonces mejor no menciones a ninguno y te quitas de pedos. Sí, para no quedar mal con todos. La próxima semana les platicamos algo más ameno. Va, algo más ameno. Carnal, muchísimas gracias. Ciudadana, también. Tocayo. Nos vemos. Esto fue Nación Norteña. Jurídica. El podcast. Jurídica. Atómica. Nuestros especialistas, Beto Morales. Hoy Sí, no los más. especialistas, sí. Hombre, Sí. no digas. No. Especialistas en absolutamente nada. Chao.